El astrólogo y la judía. Leyenda de la Edad Media. 1. Nebulosa y oscura fue la noche de la ignorancia que siguió la caída del vasto imperio de Occidente, dominando por algunos siglos a las naciones europeas que empezaron a alzarse sobre sus ruinas, siempre obligadas a presentar un aparato de belicosa resistencia contra todo audaz invasor que a la integridad de sus fronteras osase, desgarrado las más veces su seno por uno y otro intestino disturbio, el sangriento frenesí que a la lid les impulsaba. Apenas les permitía otra cosa que atender a las reducidas necesidades de su agreste vida y circundarse de parapetos y fosos medios multiplicados de defensa que más que el arte, el instinto de la propia conservación les dictaba. Los pocos que en aquellos azarosos tiempos conservaron en Europa y especialmente en España la suficiente presencia de ánimo para trocar al no interrumpido son del clarín la aguzada lanza por el humilde compás del matemático, el crisol o el telescopio, debieron la más sólida parte de su instrucción a aquellos osados y caballerescos descendientes de Omar, cuyas tribus, difundiéndose por la península, bien así como un impetuoso torrente, la conmovieron hasta sus cimientos, asentando empero durante el curso de algunas centurias en Sevilla, Córdoba y Granada, el emporio del saber, la civilización y la opulencia. No era dable, sin embargo, que en siglos de superstición, en siglos en que el interés y la fuerza constituían el único código reconocido, pudiese el hombre estudioso investigar libremente los maravillosos secretos de la naturaleza y de la ciencia. A más tranquilas épocas reservados, densas tinieblas oscurecieron el horizonte de la verdad al ojo escrutador que la inquiría, y entonces fue cuando, por efecto de la más deplorable aberración, vueltas las miradas a la tierra, tomóse el fuego fatuo por resplandor del sol, quísose hallar en el azar lo que el cálculo impotente no revelaba, y de entre aquel caos de palabras sin imágenes, misteriosas fórmulas y cabalísticas figuras, se hizo brotar una multitud de ininteligibles dogmas, bautizados con el sonoro nombre de ciencias ocultas. Se desatendieron los luminosos rastros del saber de Ática y Roma a vuelta de los más absurdos devaneos que puede abortar una imaginación delirante. Circunscribióse el dominio de la geometría a los usos quirománticos, llamóse alquimia a la química, y finalmente la noble astronomía fue sólo el arte de fundar en las estrellas la más segura de las mentiras por medio de los cómputos astrológicos. Ninguna de las reflexiones, caro lector, que acaban de ocuparme, me fueron hechas por el encanecido hijo del mar, que sentado junto al palo de proa de la fragata que me conducía a Puerto Rico, me refirió ahora a 2 años, en una noche de noviembre, a la luz de la luna, la conseja que voy a transmitirte. De ella creerás como yo lo que te plazca, condenando lo restante cual frívolo pasatiempo impropio de tu gravedad. Sé benigno entre tanto, y déjame esperar que concluirá mi cuento sin que pases de mi dominio al más agradable de Morfeo. Mucho antes que el gran Colón, avanzando con la osadía del genio por la superficie de los mares, hiciese retumbar en la Española el primer cañonazo de conquista, a cuya magnífica salva se estremeció el universo de admiración y entusiasmo, y en el tiempo en que mal contentos los árabes invasores con la encantada porción esférica que sojuzgar consiguieran, llevaban con más tenacidad sus correrías a las lejanas provincias del septentrión, último refugio de los monarcas godos, se alzaba no lejos de la ribera cántabra, al lado de un arroyo que por un solitario valle entre arenosas márgenes corría.
La silenciosa Torrecilla, ordinario retiro en que Alvar de Tudela, libre de mundanales distracciones, se entregaba con incansable afán a la contemplación de los astros. No era el tal, por cierto, uno de aquellos melancólicos personajes envejecidos en el estudio, cuyo sentencioso lenguaje, penetrantes ojos y luenga y vellida barba revelasen a primera vista la espinosa profesión que escogiera, frisando apenas en los 30 años y dotado de una fisonomía en que Gall hubiera hallado por especiales signos de tenacidad y ambición. Se leía en ella únicamente la firmeza de propósito de un ferviente corazón que busca de buena fe la senda de la verdad, al paso que 2 o 3 ligeras arrugas que en su frente aparecían patentizaban las hondas meditaciones de que era sin duda presa durante las largas horas que al trabajo consagraba. Prisionero en una edad harto temprana todavía, sin haber vendido cara la victoria, fue llevado en rehenes a la populosa Edeta, donde un acaudalado judío obtuvo su rescate, confiando la curación de sus heridas a una hermosa hija suya, diestra cual ninguna, en arte de extraer de las plantas bálsamos eficaces a todas las dolencias del cuerpo. Mas la tierra del Sahara no pudo evitar, a pesar de sus cuidados, que declarado el cáncer, a consecuencia de un primer apósito mal aplicado sobre el campo de batalla, fuese preciso amputar la mano de la espada al infortunado guerrero. Muchas veces, durante los amargos días de una penosa convalecencia, procuraba el huésped divertir la melancolía de Alvar, iniciándole en los primeros rudimentos de la astrología judiciaria, ese estudio tan superior, según él, a los más sublimes, cuanto que era el único, decía, que hubiese llegado a penetrar los futuros pensamientos del supremo ser que colocó las estrellas en el azul pabellón de los cielos, como partículas destacadas de sí mismo, cual vivientes rastros de su paso, para que no fuese del todo imposible a la pigmea comprensión de los hombres alcanzar a su altura. Y cuando por dedicar a sus negocios la atención que un complicado establecimiento y sus inmensas riquezas requerían, daba el doctor viejo treguas a sus lecciones, entonces subía de puntillas la interesante Sahara, lozana con sus 15 años y la inocencia que en sus azules ojos se retrataba, a ocupar el ancho sillón de su padre junto a la cabecera del enfermo. Grandes hubieron de ser sus mutuas protestas de constancia, muchos los lazos que les tendiera amor, y refinado por demás el misterio de sus relaciones, para que, dando con esto al israelita la primera noticia de ellas, se arrestara una noche de estío la gallarda niña a fugarse de la mansión paterna, y osase el cautivo caballero quebrantar la cárcel de honor a que vivía sujeto, no bien cicatrizadas sus heridas. ¿Qué más diré? Una embarcación fletada para lejanos países condujo a los fugitivos al delicioso confín, cuya capital alzaran poco antes Araun y Al-Mamun, su solio circundado de laureles. Alvar, el mutilado Alvar, muerto ya para los ejercicios militares, consagró con ímpetu doble todo el fuego de su imaginación, todo el vigor de su entendimiento a las aras de la ciencia, quizá más peligrosas que las de Marte. Visitó y conferenció por espacio de 8 años con los varones más eminentes que Asia y África cultas a la sazón poseían, y rico de sobrenaturales conocimientos y costosas máquinas de desconocidos usos, encaminóse por fin al valle de su infancia, acompañado de un travieso pajecillo bagdadense, transformación que sólo a medias podía desfigurar a la judía valenciana. Lejos del estrépito de las poblaciones, mandó construir una reducida aunque cómoda vivienda, donde compartía su tiempo entre la meditación y el amor con tan cabal medida que era imposible decidir si costaba menos a su corazón abandonar los brazos
de la hermosa para seguir nuevamente en el cielo el curso de los planetas o suspender al astrolabio en sus interminables giros al retornar al solaz amoroso. Sin embargo, según el narrador de esta verídica historia de que soy humilde copista, pronto empezó a turbarse la felicidad de Alvar. No era que la ambición, a más de la sed de saber, le desvelase, era que el aspecto de su truncado brazo representara a su imaginación las palmas bélicas en algún tiempo reservadas a su brío. Era así que imprudente siguió en su empeño de conocer los secretos del porvenir y no se detuvo al llegar a la estrella que encerraba su propio destino. Halló un lucero cuyo variable resplandor, ya trémulo, ya vívido y fulgurante, vino a ofrecerse a su anteojo con más apagados destellos en el momento en que al finalizar un cálculo, fruto de 30 noches de cavilaciones, aplicaba a su lente la vista. Cerca de aquel y en dirección análoga se distinguía otro semejante en magnitud, forma y colocación al primero, que más bien que distintos objetos pudiera decirse que eran el uno del otro tan solamente reflejo o trasunto simulado por una ilusión de óptica. Parecía que aquellos dos luceros se impedían mutuamente desarrollar los espléndidos tesoros que cobijaba cada cual bajo su superficie de diamante. Radiaban ambos una luz pálida y descolorida, y si en las altas horas de la noche amagaba uno de ellos dar mayor incremento a sus fuegos, pronto se veía al otro aminorar lentamente su desmayado resplandor hasta confundirse del todo en las negras concavidades del espacio. Cuando, sobresaltado por estos anuncios, quiso el astrólogo penetrar al fondo del arcano que contenían, vio con espanto grabado su nombre en uno de los astros y el Sahara en el otro. Una noche en que, rehaciendo sus combinaciones por la 100ª vez, encontraba siempre por término de ellas aquella fatal solución más temible que la misma incertidumbre, sintió tocar ligeramente a su puerta. Era en efecto pasada la hora ordinaria de suspender sus trabajos, y él, olvidadizo por la primera vez, no había acudido a distraer sus pesares al lado de la sola que, con un amor siempre igual y una solicitud cada vez mayor, sabía hacérselos llevaderos. El mentido paje penetró en la estancia. Su gallarda presencia disonaba tanto en aquel misterioso lugar que, sin poder Alvar reprimir un primer movimiento de sorpresa, tendió aceleradamente su única mano a los pergaminos que cubrían la mesa y procuró ocultarlos. «No hay que incomodarse», dijo Sahara. «Si tanto asusta mi venida, me retiraré, pero creo que el señor observador de los cielos se dignará descender por unos momentos de sus encantadas regiones para dedicarlos a nosotros, míseros habitantes del mundo sublunar, que no nos curamos de otros astros ante sus ojos». «Mal podrán ellos», contestó el de Tudela, «corresponder a tanta galantería, que si en otro tiempo los humedeció el amor, hoy la meditación de sus deseos. Déjame, Sahara, deseo estar solo». «Me asustáis, Alvar. ¿Qué pasa? ¿Tenemos algo que temer?» «Sahara», repitió éste, tomando afectuosamente una de sus manos y ciñendo con el otro brazo su cintura, mientras que sus trémulos labios se posaban sobre la frente de la joven. «Sahara, alejémonos de aquí. Perfumados retretes, no estas sombrías paredes, deben formar el digno templo en que descuelle tu belleza», prosiguió. «Tal vez el destino ha guiado esta noche tus pasos. Fuera quizás más cuerdo, haciéndote partícipe de mi secreto, declararte lo que de tu amante debes esperar, o cuántos sacrificios habrás de tributar a su sosiego. Ven, el cielo está sereno, salgamos a la pradera, oirás compartiéndolos mis temores y mis esperanzas.
Guiarás con tus consejos mi incierto pensamiento, porque me amas, ¿no es verdad? —¿Qué pregunta? —interrumpió la joven descendiendo la tortuosa escalera y abriendo enseguida la puerta que conducía al campo, no sin ajustar previamente a sus sienes un blanco chal que no acertaba a encubrir los profundos rizos de su negra cabellera. Hacía una noche deliciosa. Apoyada Sahara en el brazo de su amante, escuchó con la mayor atención la historia, harto conocida de ella, de sus primeras relaciones, que Alvar creyó oportuno repetirle. Su enfermedad, su fuga, los gratos momentos gozados durante su viaje, su peregrinación a Bagdad, a Samarcanda, a Alejandría, al Cairo, aquel amor siempre nuevo, aquella unión cada vez más íntima, su regreso por fin al pacífico valle donde en la soledad habían fraguado tantos y tan halagüeños planes para el porvenir, nada fue olvidado en la elocuente improvisación del astrólogo. Con todo, continuó, próximo está el momento que aniquilará tanta aventura. La razón debiera habérnoslo predicho si ya mi ciencia no me lo hubiese revelado. Dos mortales enteramente felices en un extremo de la tierra era un imposible moral. Su bienestar no podía ser duradero. Sábelo Sahara. Nuestras estrellas que se comunican su recíproco resplandor no brillarán con eterna plenitud hasta que una de ellas abandone a su hermana el luminoso raudal en que bebe sus rayos, cayendo cadáver en el seno de lo infinito. Oh, pero cuán inmensa será aquel día la brillantez de la que sobreviva. Sí, escrito está con infalibles caracteres, y apenas puede la imaginación alcanzar, sin enloquecer, tanta grandeza. Diciendo esto, los ojos del astrólogo divagaban extasiados por la bóveda del cielo, y una exclamación más enérgica de entusiasmo agitaba ya sus labios. —¡Cruel! —prorrumpió la conmovida Sahara, no conteniendo el llanto que a sus párpados asomaba. —Toma mi vida si es necesaria a tu gloria. ¡Ah! Ojalá que ella te dé cuanto conmigo te falta. Habíanse alongado los amantes hablando de esta manera hasta una enmarañada selva que se dilataba por una regular extensión de terreno entre dos hileras de enanas colinas que la circundaban, ofreciendo en sus vertientes fácil asidero a frondosas hayas y robustas encinas, cuyo espeso ramaje, entrelazado en mil caprichosas vueltas, cubría sus cabezas con un impenetrable dosel y prestaba seguro abrigo a las aves que en ellas anidaban. Varios árboles tronchados por las tempestades habían formado en su centro una plazuela donde se detuvieron Alvar y su compañera. Iban a sentarse sobre la verde alfombra que plateaba tibiamente un perdido rayo de la luna, cuando volviendo los ojos a la siniestra mano advirtieron una concavidad mal escondida entre los árboles de que salía un débil resplandor amarillento. Era la boca de una cueva. —¿Quieres que bajemos? —preguntó Alvar. No era difícil la entrada. Por medio de una pendiente suave y poco prolongada se llegaba directamente a una pequeña pieza, en cuyo techo otra abertura mayor que la primera daba franco paso a los rayos del nocturno disco que a la sazón se ostentaba con toda su hermosura en la mitad de los cielos. Una vez allí, Sahara, sin desplegar los labios, se reclinó sobre un peñasco. —En verdad, amiga mía —exclamó Alvar—, que eres injusta conmigo. ¿De qué me sirvió desahogar en tu seno mis pesares? Solo he logrado agravarlos. Pluguiese al cielo que no fuesen inmutables sus eternas leyes, pluguiese al menos que recibiendo en mi cabeza el golpe fatal, derramase al morir en tus venas nuevos gérmenes de vida, puesto que la mía solo ha de ser una sombra, sin objeto, privado de ti que formas la mitad de mi existencia. Y de la yedra que en esa selva nace, ¿qué sería, Alvar mío, sin el olmo protector que la sostiene en sus brazos?
Mas ya que los decretos de la suerte son, según me dices, irrevocables, no los anticipemos siquiera y abandonemos esta triste plática. Oh, si fuese dable hacer al ser que amamos árbitro de nuestra suerte, no me vencerías en generosidad, te lo aseguro. Lo es, dijo una voz que pareció salir del pavimento, y en el mismo instante una figura pálida, envuelta en una especie de manto que le cubría de pies a cabeza, se presentó en la caverna. ¿Quién eres?, gritó Alvar, dirigiendo la mutilada muñeca al costado izquierdo por un ademán involuntario. El embozado se descubrió y dejó ver un pecho velludo y acardenalado y unas piernas de sátiro terminadas por grandes pezuñas. ¡Satanás! Afuera, nadie te ha llamado aquí. Para ser un sabio, dijo el diablo sonriéndose, alcanzas muy poco. Un deseo que yo solo puedo satisfacer no equivale a un conjuro. Y volviéndose a Sahara, este rizo, añadió poniendo sus negros dedos sobre la sien de la doncella, ha adquirido con mi tacto la virtud que deseas. El que lo posea dispondrá de tu existencia en cualquier ocasión, a cualquier distancia, a todas horas. Ve si te conviene, pues por mi parte sin retribución te lo cedo. Y sin condiciones, exclamó Sahara. Sin condición ninguna quedará cumplido el encanto cuando su dueño, si está en tierra, lo arroje al viento, cuando lo sumerja en el mar, si navegare. Alvar, dijo la joven, recibiendo de manos del maligno espíritu el bucle que éste acababa de cortar y tendiéndolo a su amante. Alvar, amado mío, ¿me rehusarás la única merced con que puedo recobrar la tranquilidad y el contento? Toma, no te pido que lo uses si no te agrada, pero recíbele a lo menos y dame esta prueba de afecto. ¿Será verdad?, dijo Alvar al diablo. ¿Me dará este rizo facultad para dirigir sobre la cabeza a que pertenece todo desmán que la mía amagare? Por el puntapié que me dio Uriel al enviarme a mi imperio, así es la verdad pura. ¿Hasta la muerte? Inclusa la muerte. Enhorabuena, dijo entonces el amante de Sahara. Acepto tu don, pero exijo de ti igual deferencia. Digno de nosotros este trueque, vivir el uno con el otro tan íntimamente enlazados que una debe ser la voluntad, siendo dos las personas, una, idéntica la existencia, siendo dobles las almas. Descansar en brazos de esa noble e ilimitada confianza que adherirá nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo nuestro ser, a un centro común a que continuamente tenderemos. Solo nosotros, Sahara, somos capaces de concebirlo y fuertes para ejecutarlo. Esa amorosa abnegación de que me has dado ejemplo marcará, te lo aseguro, la página más bella de nuestra vida. La doncella no osó rechazar el encantado mechón que Satanás había entregado a Alvar y que éste la presentaba. Ahora prometamos en nombre de Dios. A tan tremenda palabra desapareció el diablo sin despedirse. El astrólogo y la judía salieron poco después de la cueva. 2. ¿Quién creyera que tanto juramento de amor, tan acendrada fe, una constancia tan sostenida por espacio de 8 interminables años, hubiese de flaquear precisamente desde el momento en que irrevocable vínculo parecía haber unido toda la eternidad a los dos héroes de mi cuento? ¿Quién pensara que naufragase en el mar de la bonanza la flotante barquilla, salva de tan deshechas tempestades, y que finara al cabo aquel hálito vivificante, a cuyo soplo respondieran antes unísonos sus corazones, sustituyéndole la fría saciedad y luego el hastío y la aversión por último? Sin embargo, todo pasa en este mundo, y este axioma, por desgracia o fortuna nuestra, tan verdadero, ha sido formulado por un filósofo repetido por ciento.
y será comprobado hasta el fin de los siglos. Todo pasa. No hay nación que no lo reconozca. No hay idioma que no le exprese esta frase que tanto nos aterra. Debiera ser, no obstante, nuestro único consuelo. No tardó Sahara en advertir que su amante, lejos de abandonar sus ideas de ambición y las fútiles investigaciones en que había consumido los mejores años de su vida, se aferraba con más ahínco a ellas. Aquel hombre que en un momento de fervor depositara en tan flacas manos el hilo de su existencia, consideraba desde entonces casi inevitable la perspectiva que el aparecérsele por primera vez tanto le había sobrecogido. Ella, por su parte, no tenía razón para temblar. No era posible que aquel para quien el amor a la ciencia lo era todo, sacrificase con una palabra ese otro amor. Si por fatal desgracia llegaba una vez a obstruirle el paso. Y véase cómo la apasionada escena de que el antro del diablo fue testigo vino a ser para entrambos la más acerba memoria que poco a poco corroía en sus corazones toda noble semilla, todo generoso sentimiento, sin ser empero osado confesárselo. Al menos antes de aquella negra noche, se decía cada uno, Dios o el destino solos hubieran decidido nuestra suerte. Y quién sabe, añadía ella, lo que me estaba reservado, quién sabe si recuperando el viejo Eleazar a su hija, hubiera sido para ambos el brillo de esa estrella, que tanto debe llegar si no se ha engañado. Una corte, un trono, y quién sabe, continuaba él, hasta dónde, en alas de mi genio mismo, se elevara esta gigante imaginación cuya hoguera me abraza a no poder anonadarla a deshora, ese brazo ajeno armado por mí mismo, ciencia que en mis vigilias busqué, gloria a que idólatra aspiro, os estaba predestinado y deberé perderos. Víctima así cada cual de tan continua e interna lucha, pasaban sus días en un silencioso malestar que en vano querían ahogar en su seno, y era el mayor de sus tormentos haber de ocultársele mutuamente, para sostener, cual a ambos convenía, aquella unión que diariamente se relajaba. Debió la hipocresía venir en auxilio del interés. Así sucede por lo regular en el mundo. Evitando uno y otro interrumpirse en sus melancólicos pensamientos, huían las ocasiones de hallarse juntos, y por un convenio tácito no se hacían reconvenciones, ni echaban menos los antiguos momentos santificados por el amor que cometían haber sido inextinguibles. Mientras Sahara derramaba amargas lágrimas en su aposento, se internaba a albar en la vecina selva donde pasaba uno y aún más días seguidos sin regresar a la habitación, abstraído sin duda por importantes quehaceres. Yo le pagaré tamaño olvido en igual moneda, dijo la desconsolada doncella al despertar una mañana, advirtiendo que rayaba la tercera aurora desde que su amante abandonara sus hogares para una de aquellas ordinarias excursiones. Yo también me marcharé como él, sin despedirme. Estaba resuelta. No tardó en hacer un lío de los más precisos efectos de su uso y en vestirse su acostumbrado traje. El pajecillo estaba más gracioso que nunca. ¿A dónde iba? No lo sabía. Que el benigno sol que preside al nacimiento de la rosa de Alejandría alumbre vuestros pasos, hermoso pimpollo, dijo un hombre de aventajada estatura y atezado color, interponiéndose en el umbral que ya iba a salvar la fugitiva. Loado sea el que aquí me ha dirigido, no podía llegar a mejor tiempo. ¿Quién sois? Soy un pobre esclavo nubiense, transportado en cambio de un poco de oro a estas montañas del norte, en que se suple el hombre con su vestidura de hierro el vigor que falta a su piel blanca para resistir el rayo del sol del día y el brazo de su contrario. Nada tengo, pero mi vista alcanza al porvenir salvando tiempos y distancias.
leo el destino de los humanos y me río de su miseria. Vuestro padre, mi padre, interrumpió Sahara. Pues no os he dicho que para mí no hay arcanos en cuanto se agita sobre la haz de la tierra. Vuestro padre Eleazar me envía a buscaros desde la orilla encantada que ahora habita al otro lado del estrecho de Hércules. En la vecina costa os espera, si consentís en acompañarme, la más rápida carabela que haya surcado jamás la espalda del turbulento mar a que adelante dio su nombre, cuando despliega sus triangulares alas aventaja a la golondrina, que en pos se dirige a la zona del fuego al levantarse las brisas invernales. «¿Deberé abandonarle y para siempre?», murmuró la joven. «El empeño que os une solo podrá terminar de ese modo. Pasaréis a sus ojos por muerta, vuestros cabellos serán para él no más que una preciosa reliquia que conservará con cuidado. Entretanto vos guardéis el que de él hubisteis, y aún le usaréis si algún día os pareciere conveniente. Venid, pues, venid, vuestro padre se muere, recibamos su último suspiro, y puedan las diademas de brillantes, las sartas de coralinas y las ajorcas de perlas que en sus arcas se guarden, no embellecer jamás la frente, los brazos y el cuello de una advenediza después de su muerte. Marchemos». Y desaparecieron. ¿Qué hacía entretanto Alvar? Después de un día más pesado en su oculto retiro, encontró al retorno, franca de par en par, la puerta de su morada. No creyó muerta a su amante, porque no había el menor indicio que indujese esta sospecha. Y muy desmemoriado o muy ladino debió ser el esclavo para descuidar tan interesante precaución, siendo verdad que tuviese todo el poder que se atribuía. Pero la pesadumbre del astrólogo, dado que alguna sintiera, se disipó poco a poco y refluyó en beneficio de su pasión dominante, a la que desde aquel punto se dirigieron todos sus pensamientos. Turbaba, sin embargo, sus más hondas cavilaciones la memoria del poder con que locamente había armado a Sara, que en un momento de despecho, tarde o temprano, no dejaría de recurrir a él y herir su frente antes de que en ella fructificase el lauro inmarcesible de la gloria. Algunas veces, cruzando por su mente una siniestra idea, llevaba su trémula mano a la cajita de oloroso enebro que contenía los cabellos de la judía y se aprestaba a soplar sobre aquel lívido depósito. Mas tan frío asesinato le horrorizaba, repelía iracundo la peligrosa tentación y se alejaba a largos pasos, descolorido y calenturiento. Pasado así algún tiempo, pareció que un rayo de esperanza le animaba. En uno de los ilusorios desvaríos de su imaginación había osado concebir el plan más vasto, la más gigantesca idea que engendró nunca cabeza humana. Las profundas abstracciones, aquellas dilatadas ausencias tan sensibles a su amante, no tenían otro motivo, porque tan exaltado como demente pretendía topar con el misterio, no de la confección del oro, no de la panacea, mucho más, el del licor de la inmortalidad, este halagüeño devaneo a que se había aferrado como a una última áncora de salvación parecía posible a sus ojos. Con él desafiaría los tiros de la suerte, destruiría el efecto de una palabra muy de ligero, pronunciada, por la que alienara su existencia. Su nombre, aún más que su terreno ser, se eternizaría en la memoria de los hombres, y por espacio de 3 días todos sus cómputos, amalgamas y copelaciones correspondían exactamente a sus deseos. He aquí la razón porque 2 meses después de la fuga de Sahara, al encaminarse con veloz paso a la retirada selva, se retrataba con más fuerza la violenta sensación que le dominaba. Proponíase aquella noche llevar a cumplido fin sus investigaciones,
perseguir al destino hasta forzarle en sus últimas trincheras y arrancarle el fecundo secreto cuyo velo creía ya tener asido. Grande, inmenso iba a ser su júbilo, o amarga hasta la muerte su decepción. Así, al entrar en el solitario antro, sintió latir precipitadamente su corazón y la tea de pino vaciló en su mano. ¡Qué calor!, dijo pasando un lenzuelo por su húmeda frente y observando las brillantes y rápidas exhalaciones que se sucedían en la atmósfera con breves intervalos. La noche me es propicia, añadió. Acabemos. Colocó en un hueco practicado en la pared la antorcha que le alumbraba y desembarazándose de su molesto ropaje dio principio a sus trabajos. Mucho había variado el interior de la gruta desde que el diablo, que la daba nombre, se apareciera en ella a Alvar de Tudela y a su pretenso paje. Las paredes, desiertas en aquel tiempo, estaban ahora adornadas de largas repisas en que se veían en profusión retortas, sifones, fragmentos de minerales, huesos calcinados, vasijas de todos tamaños con bálsamos, espíritus y esencias, e infinidad de objetos de física, química y zoología. En un extremo había un alambique, al otro ardían en 2 hornillos varios cristales. Una mesa colocada cerca del muro contenía un cúmulo de pergaminos borrajeados con caracteres extraños y un antiguo libro. Divisábanse también sobre ella un compás y la fatídica cajita de enebro que acompañaba al astrólogo en todas sus operaciones. Pasaron en esto 2 horas. Los relámpagos, cada vez más frecuentes, comenzaron a merodear sin interrupción, penetrando por la claraboya de la cueva junto con una impetuosa y abundante lluvia que hizo levantarse de su sitial al absorto meditador y refugiarse a uno de los rincones del aposento. Oíase el silbido del viento entre los árboles y el aleteo de las aves nocturnas turbadas en lo más profundo de su reposo. Próximo está a su término la fusión que ha de coronar mis esfuerzos o arrancarme mi última esperanza. Murmuró sin parar mientes en el desorden de los elementos que convulsivos se agitaban sobre su cabeza. Sí, en el momento en que el espíritu se mezcle con el metal derretido, formando un nuevo líquido puro y homogéneo, sabré si he acertado en mis cálculos o si soy tan solo juguete de un falaz e impotente ensueño. Hervid, arded, hervid hasta que evaporada la última molécula impura me ofrezca vuestro reservorio, limpia y preciosa, la elemental sustancia que apetezco. Arded. Se detuvo. Un ígneo resplandor, vivísimo y ondulante como una serpiente que desenrolla sus 1000 anillos, deslumbró su vista. Siguióle, o más bien le acompañó, una seca detonación. El astrólogo se había caído como desvanecido por un vértigo. A 2 varas de él, y precisamente debajo de la abertura que comunicaba su luz a la caverna, se distinguía un ancho hoyo en el pavimento del que emanaba un insoportable hedor de azufre. El agua caía a torrentes inundando con raudales aquel estrecho recinto que pronto no fue bastante a absorberla y empezó a encenagarse y luego a formar una laguna en su centro cada vez mayor y cada vez más extensa hasta llegar a cubrir de extremo a extremo el suelo de la gruta. Bramaba el viento impeliendo adelante las apiñadas nubes que se sustituían unas a otras con creciente violencia, avanzando hacia el horizonte. Menguó, no obstante, su furor insensiblemente. El cielo se encapotó de pálidos vapores salpicados de manchas negras y Eolo triunfante se derramó por la llanura con su irritado séquito, como un torrente desbordado. Entonces el huracán se ostentó en su mayor fuerza. Acercábase con el estrépito de un escuadrón, lanzando a escape hacia la espesura que ocultaba el antro del diablo. Su nocturno habitador
vuelto en sí con la frialdad del agua que bañaba a sus pies, se dirigía agitado por un nervioso temblor a buscar la boca que facilitaba la salida. Un fragor horrible estalla, se estremece la selva en sus raíces, elevados pinos, corpulentas hayas, encinas seculares, todo cruje, cae, o es arrastrado por la tormenta que al pasar ciega con troncos y hojarascas el estrecho callejón, único medio de salvación de Alvar. Desfallecido retrocede al asilo que deja a sus espaldas, mas, oh prodigio, el agua, a pesar de no proseguir la lluvia, crecía y crecía, sin cesar desmoronando las paredes del aposento. Ya, anegados los hornillos, flotaba desparramando o disuelto en sus ondas el fruto de tantas tareas. Un vahido trastorna su cabeza, bulle el agua, moja su pecho, su cuello, apoya sobre la mesa la vacilante mano, palpa la caja, la abre, sopla, sopla, y era la medianoche. Si no es todavía enojoso al lector el hilo de este desaliñado cuento, tómese la molestia de acompañarme a bordo de la Niebla, velera embarcación de 2 palos, en cuya cámara encontrará a Zahara, más desolada que nunca, y al azabachado esclavo que la indujera a embarcarse. ¿Dónde estamos, Rustán?, decía aquella enjugándose los ojos con un cabo de su almaizar de gasa. 50 soles hace que vimos la tierra por última vez. ¿Será tal mi ventura que algún día huelle nuevamente? ¿Quién sabe? Ah, si el velo de lo futuro es transparente para ti, decláramelo por tu vida. ¿Me lo aseguras? Sé, todo pudiera ser, repuso el hijo de la nubia, dando a su gesto una indescriptible expresión que en su desconsuelo se escapó a la doncella. Por lo demás, tenéis razón. 50 soles van ya transcurridos desde que abandonamos las costas españolas, pero hace más de 30 que ese maldito nordeste, cortándonos primero la entrada al Mediterráneo, nos empuja mar adentro sin saber dónde en la actualidad nos hallemos. Como quiera, yo presumo que jamás ha resonado en estos lugares otro rumor que el mugido de las olas, ni su virgen seno ha sido surcado más que por los monstruosos peces que a cada paso vemos en nuestro camino. Es verdad, sí. Repara cuán furiosos siguen la estela que deja tras sí el buque, cual si pretendieran anonadarle por ser osado a turbar su reposo. Pero, ¿durará esto mucho, Rustán? Dímelo por piedad. Aún tenemos provisiones para 3 días, contestó el negro eludiendo la pregunta. Ya sabéis que poseo el medio de depurar el agua del mar hasta hacerla potable. Por otro lado, el piloto asegura haber observado algunas señales que indican la proximidad de la tierra. Esperemos, pues. Antes me matará 1000 veces la pesadumbre. Mira, amigo, yo he pensado acaso será una mala acción, pero... ¿Qué señora? Fue Alvar tan ingrato conmigo. Y diciendo así sacaba de su seno el mechón encantado envuelto en un retazo de seda. Rustán se puso en pie, aplicó el oído a la parte de donde venía el viento y volviéndose repentinamente detuvo su mano exclamando: «Todavía no». «¿Qué dices?» «Pero, ¿qué estrépito es ese?» Silbando como una bomba que se eleva rebotando del bronce que la despide, había sonado arriba una fuerte ráfaga, a cuyo sacudimiento se estremeció el buque. Los marineros alzaban agudos alaridos y corrían en todas direcciones. Al arrojarse los 2 interlocutores a la estrecha escalera, dieron con un hombre que bajaba a toda prisa. «¿Qué hay?», preguntó Rustán. «El piloto, señor». «Acaba». Estaba sobre el castillo y un vaivén le ha arrojado al agua. «¡Salvadle!», exclamó enajenada la joven. «Imposible. Ya los tiburones se disputan sus palpitantes restos».
Entretanto arreciaba el hervor de las olas, saltaba a copos la espuma de sus erizados lomos, y el viento sacudía los mástiles cual si fueran quebradizas cañas. —¡Orsa! —gritó Rustán, abalanzándose al delicado mancebo que manejaba el timón. —Voto a... —Está mareado. Quitad de aquí este alfeñique, muchachos. Probemos si mi brazo es algo más vigoroso. —Bien. Y vosotros a la maniobra. La noche fue terrible. Ni un solo hombre bajó a tomar descanso. Ni la infeliz Sahara pudo pegar los ojos. Pero ¿cuáles serían en tanto los pensamientos de su atezado escudero? Se aseguraba que hubo momentos en que, abandonando su puesto, se hundía por alguna trampa desconocida a lo más profundo del buque y aparecía nuevamente al cabo de pocos minutos, animando sus encendidos labios una ambigua sonrisa. Lo cierto es que a las 3 de la mañana las tristes voces del gobernal Ley ha saltado, el barco hace agua, vinieron a aumentar la confusión de la escena. Toda la tripulación se precipitó a la bomba. Afortunadamente este último recurso era aún suficiente para dilatar cuando menos su próxima ruina. Pero era necesario no perder un solo instante, y el bajel entretanto, sin timón que le guiase, como un caballo sin freno, seguía desalentado todas las oscilaciones del viento, de aquel viento que raudo, mugiente, incansable, iba con furia cada vez mayor a sus alcances. ¿A qué prolongar esta lúgubre pintura? Pasaron los más inminentes momentos de peligro. Se dio, sí, la tempestad, pero ¿qué medios de salvarse? ¿Cómo encontrar un camino? Transcurrieron algunos días, vanas dilaciones de una inevitable muerte. Los bastimentos, distribuidos con la más rígida estrechez, no pudieron alcanzar más que a la 7ª aurora. Pálida, febril, desfallecida, iba Sahara por su segunda vez a hacer uso de su sobrenatural recurso, después de 48 horas de una absoluta abstinencia. Pero Rustán, que nuevamente volviera el oído a la parte de Barlovento, después de unos instantes de profunda atención, movió la cabeza con disgusto y «Todavía no», repitióla. «Rustán, tranquilizaos, no pereceréis de hambre. Acabo de descubrir cerca de este aposento varios barriles de víveres, olvidados en la confusión que ha días reina a bordo. Corro a participar a la tripulación esta noticia». «Eso no me basta ya», gritó Sahara haciendo su brazo. «Necia fuera, en verdad, cuando tengo la salvación en mi mano, perder momentos preciosos a trueque de vagas esperanzas, con las que en suma solo prolongaré mi vida por breves días». «¿Y serías capaz?» «De todo, si bajo juramento no me prometes, según tu ciencia, que volveré a pisar tierra». Murmuró el negro sonriéndose. «Yo os reservaba para más adelante este feliz anuncio, pero ya que lo exigís, os aseguro por el bajo mi palabra que volveréis a pisar tierra». Cayó de manos de Sahara, en medio de su alborozo, el don del olvidado astrólogo. «Reservadlo», añadió Rustán recogiéndolo. «Tal vez lo necesitemos más adelante». En fin, rayó el día en que se cumplían 2 meses desde la separación de entrambos amantes. Trazó el sol su diurna carrera hundiéndose en aguas en medio de otro piélago de fuego, y tras él se levantó la noche, fría y silenciosa. Iba el siniestro esclavo en pie a un lado de la popa, fija la atención en el horizonte de que no se apartaba los ojos. La bella judía iba inmediata a él, entregada a los más dolorosos pensamientos. La niebla, ora girando sobre sí misma como una peonza, ora agitada en tardíos vaivenes a merced del viento, elevaba inútilmente sus descarnados mástiles. Poco a poco fue encapotándose el tiempo. Caían algunas gruesas gotas.
La luna velaba entre vapores su disco amarillento. No agitaban empero a Sahara sus antiguos recelos desde que arrancara a su compañero la palabra de salvación, y tanta más fe ponía en su promesa, cuanto que todo en él respiraba seguridad y confianza. Sus ojos en aquel momento especialmente manifestaban tanta satisfacción y era tan singular la expresión de júbilo que los encendía que no pudo menos que preguntarle con una viva emoción: ¿está por ventura próximo el instante de cumplirse nuestros deseos? Ya se acerca, respondió aquel ser extraordinario paseándose agitadamente por los mal seguros tablones. Mañana no tendréis que desear nada. Y decía verdad, y la torpe, arrebatada de alegría, no quería creerle. Si ya has adivinado, lector, que Rustán era el diablo en persona, pasemos a lo que me resta. Cerca de la medianoche tropezó el trabajado buque en un bajío. ¿Qué se hizo de la tripulación? Lo ignoro. Tal vez, lanzándose al frágil esquife, lucharía aún algunas horas contra su destino. Sahara se quedó allí abandonada, sin otro auxilio que el de sí propia y la compañía del demonio. Oh, sería un terrible espectáculo verla forcejar con el maligno ser, mientras se hundía bajo sus pies el suelo que pisaba, para acudir a arrojar al mar el don de albar que aún podía salvarla. No hay palabras con que pintar aquella lucha de media hora, durante la cual sentía sobre su rostro el hálito abrasado del infierno. Atenazaban sus brazos las uñas del réprobo espíritu. La ensordecía su voz y la fascinaba su mirada de fuego. Mas cuando ya sucumbía desfallecida, sintióse libre y oyó decir: «Ahora, maldita». Cayó al agua el encantado cabello. Entonces se cuenta que alzándose Satanás sobre los aires en 4 negras alas, apostrofó así a la hermosa: «En esta hora en que sacrificas a tu amante, hace él lo mismo contigo. Seguid pues vuestra estrella, que ni un pacto conmigo contrariar puede. Para estimularle he convertido la selva en laguna. Por cumplirte mi palabra, haré que termines tu vida pisando tierra». No sé cómo fue, pero en vez de seguir zozobrando el buque, tomó consistencia, se petrificó y por algún tiempo resonaron aún sobre la calva peña los gemidos de la infeliz judía, cual otra Ariadna abandonada. Esa historia, a más de inmoral, es inverosímil. Dije a mi narrador, no bien acabó su larga relación, porque ¿qué se ha hecho de la laguna y del peñasco, sin los cuales quedaría reducida a la nada? Aún existen, la laguna junto a un pueblo que no me dejaría mentir si me acordara de su nombre, en las Asturias de Santillana. Por cierto que tiene flujos y reflujos, y el agua es salada como la de la mar. En cuanto al peñasco, adelante, allí lo tiene usted todavía. En efecto, me señalaba un negro peñón a bastante distancia, en cuya forma, a pesar de la oscuridad del crepúsculo, creí percibir cierta semejanza con los contornos de un buque. Pregunté y me dijeron que era conocido vulgarmente con el nombre del Bergantín. No tardaré en perderle de vista. Eduardo González Pedroso, seudónimo Mario Colman, nació en España, aunque vivió buena parte de su vida en Puerto Rico. Colaboró con el Boletín Mercantil de Puerto Rico en 1842 con 3 poemas. Su obra más conocida es el volumen 58 de la Biblioteca de Autores Españoles, ya que se especializó en el estudio de los autos sacramentales del Siglo de Oro. Dicha obra fue publicada póstumamente en 1924. El cuento que he seleccionado para este audiolibro
Fue publicado en El Aguinaldo puertorriqueño en 1843, primera revista literaria puertorriqueña con colaboraciones de estudiantes puertorriqueños en España. Este relato constituye, según el escritor y crítico literario Héctor J. Martel Morales, el primer relato fantástico conocido de la literatura hispanoamericana. Figura en el primer tomo del libro Literatura Fantástica en Puerto Rico, siglo XIX.